Pero hay una casa. Bien, ahora me van a estar escuchando, ¿cierto? Sí, profe. Perfecto, vamos a ver si les comparto lo que estábamos viendo. Un segundo. Bien, estábamos relatando esta parte, ¿no? Estábamos, además, bueno, les sigo relatando lo que les decía. A ver si... Guante, material colocado en el bond. Perdón, acá habían parado. El actor, con la ayuda de una pala, retiraba el aluminio incandescente de la batea para depositarlo en el molde, su parte superior prensado. Durante el proceso de cargado debía presionar con la mano, ya lo dijimos, ¿no es cierto? Luego procedía al accionamiento de la prensa superior, ya se les expliqué. Luego la horizontal. Finalmente hacía la expulsión del bloque, tal como les comenté. Y luego de eso introducía la mano, para lo cual él, desde la parte superior de la prensa, tenía que introducir todo su cuerpo para poder llegar con la mano a toda la zona del émbolo y con la mano cubierta con un guante, limpiaba y sacaba la escoria. ¿De acuerdo? Bien. Se abre una compuerta, bueno, todo esto ya está explicado. Condiciones del lugar de trabajo. En este punto cabe puntualizar las condiciones imperantes en el lugar de trabajo. Bueno, porque hagas unas consideraciones legales que no vienen al caso. Ello hace a la responsabilidad laboral y civil del empleador y de la aseguradora, quien no cumplió también con su función de contralor, se refiere a la RT, ni por denunciar ante autoridades pertinentes el manifiesto incumplimiento por parte de la empresa de las elementales condiciones de seguridad e higiene del trabajo, lo que llevaron a la producción del lamentable accidente que ocurrió con esta persona, con la pérdida del brazo izquierdo y portación de por vida de una gran incapacidad. Wow. El ambiente de trabajo, ¿cómo? Bien, el ambiente de trabajo supone la exposición a estrés térmico, ya les dije, particularmente al realizar la operación de cargado del horno. Esta persona debía, en esas circunstancias, sentía la ropa mojada por su propia transpiración, debido a la presencia del calor tan alto, lo que implicaba el riesgo de deshidratación, además de la descompensación que puede generar la exposición a un calor exagerado. Sumar a las temperaturas, ¿no es cierto? Y en periodo de verano era más grave, época en que se produjo el accidente, precisamente en el verano, generando una mayor elevación de la temperatura. Había grandes ventiladores extractores, que le llamaban los turbiones, pero no funcionaban bien y estaban mal colocados, por lo cual normalmente los debían apagar para que no se apagara el horno, con lo cual tenían los ventiladores para generar remoción de aire y para bajar el estrés térmico, pero cuando hacían eso se apagaba el horno, con lo cual terminaban diciendo no operemos los ventiladores. Ahí ustedes ven toda la cantidad de improvisación, ¿no? Además había en el ambiente partículas en suspensión generadas al caer el aluminio por la malla rotante en la batea, ¿cierto? Una falla que se producía a consecuencia era el apagado del horno. En tales circunstancias, por razones de exigencia de la producción, el operario tenía que ir a reencender el horno y muchas veces se generaba una explosión con una lengua de fuego que implicaba riesgo, bueno, de quemaduras y toda una serie de cosas. O sea, había una serie de procedimientos que estaban fuera de las condiciones de control que debían haber tenido. Asimismo, la operación del reencendido del horno generaba un denso humo, producto de la combustión incompleta, lo que sofocaba a la persona esta, introduciéndole partículas en los ojos. Normalmente, él tenían allí una pequeña enfermería,
donde solía con frecuencia ir por problemas de irritación en los ojos o dolor de cabeza, y bueno, le daban una gotita para los ojos y que siguiera trabajando. Bien, acá viene el relato del accidente. Se exigía a la empresa una producción de 5 palets por día y se le recriminaba constantemente a esta persona por no llegar a ese nivel de producción, poniendo todo su empeño, el hornero por un lado, y por otro lado, la persona que se accidentó, llegaban a 2 o 3 palets por día. Es decir, siempre estaban en déficit, ¿no? Respecto de lo exigido, ¿no? Había sido capacitado por un operario anterior, pero no había tenido capacitación en higiene y seguridad. Nunca se lo capacitó en materia de higiene y seguridad. Tampoco la RT, ¿no? Bien. Acá, en este contexto de exigencia de medida y condiciones de trabajo infrahumana, mientras el brazo horizontal de la prensa se desplazaba, debía proceder a realizar la rápida eliminación de la escoria de la base del molde, empleando para ello sus manos protegidas por guantes, que es lo que ya les mencioné. La limpieza era necesaria porque la máquina funcionaba bien y se trababan con los restos de la escoria, ¿no es cierto? Eso ya se lo mencioné también. Procedí a limpiar, voy a ir a lo más importante, ustedes van a tener este material en Classroom. Entonces, reteniendo a la vez que el mecanismo de tensión de la prensa horizontal falló y comenzó a desplazarse. Es decir, en un momento dado, él había ingresado su mano para realizar la limpieza y se empezó a desplazar el émbolo horizontal, ¿no? Entonces, él estaba con una posición de la mano, que yo no sé si se la puedo hacer ver acá. Vamos a ver si puedo. Un segundo. No me permite. Ahí. Allí me ven, ¿no es cierto? Bueno, la posición de la mano, para poder llegar a la zona, teniendo en cuenta que él estaba desde la parte superior de la prensa. Profe, no está compartiendo la foto, no sé si eso es lo que quería hacer. No, la foto no. En este momento le quiero hacer la imagen mía de la mano para que ustedes claro, entiendan. pero estamos viendo nosotros su texto. Se ve el Word, claro, se ve el Word, profe. ¿No me ven a mí? No, profe. No, no lo vemos. Yo sí lo veo. A mí me salta el Word. Yo veo los dos. A ver. Yo sí lo veo. Ahí estoy yo, ¿eh? Yo me estoy viendo. En otro Tienen orden. que mover la pantalla para la derecha y ahí les va a aparecer. Sí, sí, profe, claro, al tener usted dos dispositivos, claro, se ve más grande el Word, pero sí, ahora sí lo veo. Bueno, el hombre al introducir desde arriba la mano y él asomarse hacia el fondo de la prensa, el brazo le queda en esta posición, en vez de estar en la posición de la manera. Es decir, al tener el brazo de esta posición y el guante puesto, el guante se le traba en el fondo del émbolo y él, al querer retirar la mano, no puede porque el guante se lo impide. Y al estar la mano con esta posición, por más que tire en dirección a su cuerpo, no podía salir porque el guante le trababa. Otra cosa hubiese sido si la mano lo hubiese puesto así, porque al tirar hacia atrás se desliza solo y el guante trabado queda en el lugar del émbolo y su mano sale. ¿Se entiende esto? O sea, la ¿Qué guante? ¿Qué guante ¿Puedo tenés? imaginar la altura? imagen, Sí, profe? ¿Cómo? Que no me imagino la imagen de cómo está el brazo al revés en el émbolo. Sí, a mí me cuesta, profe, también. Bueno, imagínense que ustedes, desde una parte superior de la máquina, se asoman hacia abajo y llegan con cierto esfuerzo con la parte, digamos, con el extremo de la mano. Al quererla apoyar en el fondo, esa mano le queda en esta posición. ¿Se entiende? Porque la superficie plana a la cual él tenía que limpiarla está, digamos, en una condición que le obliga a poner la mano angulada de esta manera.
Claro, así Esa- igual, pero con la palma para abajo, digamos. Con la palma para abajo. Exactamente, con la palma para abajo. Sería así, digamos. Esta sería la posición. ¿Eh? A ver si alcanza a ver. Mano bien hacia arriba y puesta así. ¿Eh? Cuando él quería tirar para arriba, no podía. Claro, como que se estuviera metiendo la mano en una caja angosta y no Exacto. entra, entonces uno la tiene que flexionar, la Exacto. muñeca, ¿no? Bien. Exacto. Entonces, cuando se le traba el guante, lo primero que él intenta es tirar la mano, hacía esfuerzos de todo tipo y no podía sacar la mano. Imagínense la desesperación. En esas circunstancias, el émbolo se venía desplazando a una velocidad, digamos, suave, porque esa era la velocidad, y él pidió auxilio, no había nadie cerca de él, entonces intentó con la mano izquierda, que era la que, creo que era la izquierda la que quedaba libre, o no, perdón, la mano izquierda es la que se perdió, y con la mano derecha, que le quedaba cruzada, intentó llegar a las palancas para pararla y no pudo. ¿Se entiende? Bien, y en esas condiciones no tuvo más que lamentablemente esperar y el émbolo le llevó el brazo y él estaba totalmente introducido y el brazo se lo amputaron a la altura del hombro. Yo en este caso actué de perito de partes, así que yo hablé con él previo a que se hiciera el juicio y lo acompañé en toda la etapa del juicio hasta que finalmente cobró. Así que bueno, tuve la posibilidad de ver el enorme impacto psicológico, además del material, en términos, digamos, de posibilidades laborales que tuvo en esta persona. De hecho, joven, creo que tenía 22 años, una ¿No cosa así. tiene falta ya de no tener un dispositivo para empujar desde arriba una plancheta con un fierro para empujar desde arriba y no poner la mano? ¿No sería más práctico eso? Obviamente, o sea, acá ustedes Pasa van a que encontrar... para limpiar bien la máquina tenés que usar la máquina, o sea, la mano, no puedes usar otra cosa. Lo que en esto les comento, un caso concreto, que incluso les digo, yo lo tuve que dimensionar no solamente en la foto, sino haber hablado con esta persona. Les aseguro que el nivel de depresión y de afectación psicológica que tenía esta persona era tremendo. Yo hablaba con él durante toda la etapa en donde, porque yo tuve que armar lo que se llama un predictamen pericial, ¿no? Y para hacer ese predictamen pericial le tuve que pedir que me explicara cómo fue el lugar de trabajo. El hombre era un hombre muy simple, no le entendía bien, yo le hacía dibujos, él me hizo ver alguna foto. Bueno, al final pude armar todo, ¿no? Lo que sí les comento, y eso quería marcarles, es el nivel de afectación psicológica que tenía, imagínense, ¿no? Yo me acuerdo que no sabía de qué hablar y le hablaba de River, el hincha de River, este hombre pobre. ¿Le puedo hacer una consulta? Con el tema, él estaba limpiando, o sea, estaba sacando desde arriba la escoria. Sí. Bueno, tenía una tapa en la foto adelante de la parte frontal. ¿Por qué no la limpiaban de ese lado para no correr riesgo y la limpiaban No, desde porque arriba? hay una parte de la que no se accede de ese extremo, que se accede desde la parte central, y es por eso que desde allí se limpia. Ah, está bien. Desconozco si le hacían un proceso de limpieza también en la zona frontal. Yo sé que había que hacer una parte que no se accedía desde la zona de arriba. Pero está claro que de todo esto se podrían haber imaginado 1000 formas de lograr esto sin necesidad de que la persona tenga que introducir la mano en zonas de atrapamiento. Sí, Pero les quiero con una comentar- especie de aspiradora, calculo que también. Bueno, hay miles de soluciones. Un pedal de hombre pero muerto y que la limpien como quieran, profe. ustedes van a ver en este caso muchas falencias y la idea es que ustedes vean un caso concreto, tengan idea de lo que pueden pasar a veces en los lugares de trabajo y después hagan los análisis del caso. Bien,
seguimos con esto. Tampoco, a ver un segundo, acá hemos empleado para ello la mano protegida por guante. La pieza era necesaria porque la prensa de máquina funcionaba mal y se lavaban con los restos de material escoria que quedaban del cubo. En circunstancias que el actor, el día 27 de diciembre del año 2013, en el horario de trabajo, aproximadamente a las 11, operaba la prensa mientras procedía a la limpieza del molde, luego de haber expulsado el cubo, previo a accionar la palanca para detener la prensa horizontal, y mientras realizaba la limpieza necesaria antes referida, se le trabó la parte de la palma del guante izquierdo, le dije en el izquierdo, en la base del molde, reteniéndole a la vez el mecanismo de detención de la prensa horizontal que falló y comenzó a desplazarse. Advirtió que no podía desenganchar el guante, es lo que yo les explicaba, y tampoco podía, por la exposición en que quedó la mano con su muñeca flexionada, como le exigía la maniobra, liberarse del guante retirando la mano. Eso es lo que yo les explicaba. Intentó alcanzar la palanca con la otra mano para detener el desplazamiento de la prensa, pero tampoco pudo lograrlo, ya que con el brazo libre no alcanzaba la palanca. De esa manera, sin poder evitar, se produjo el atrabamiento de su brazo izquierdo con el pistón horizontal, produciéndosele gravísimas lesiones que derivaron en la amputación de su brazo izquierdo, ¿no? Bien. Al momento del accidente, la persona estaba solo y el hornero, que debería haber estado a su lado, no lo estaba, por habérsele asignado otras tareas. Ni tampoco había otro empleado que pudiera colaborar ante la situación accidental como la producida. Es lo que les explicaba. Además de la epicrisis que se adjunta, resulta que se intentó reimplantar el miembro, mas ello fue imposible. Se le intentó reemplazar el brazo, se lo sacó, se lo llevó, pero no pudieron. Fundamentalmente por cuanto los dueños de la empresa no quisieron poner a su disposición sus rodados, bajo la excusa que el sangrado que padecía esta persona ensuciaría el tapizado de los autos. Nótese que recién arribó al hospital español a las 16 horas, 5 largas horas después de haberse producido el accidente, lo que determinó que el reimplante no sea exitoso, ¿no? Bueno, muy bien. Esto es un poco la síntesis del relato, ¿eh? Lo que yo voy a pedirles acá, y le voy a subir material, es que ustedes hagan un análisis de esta situación de accidente, vean qué aspectos ustedes consideran que están mal. Sin duda que estamos ante una situación muy grave, en donde todo era mal, todo era un gran combo, estrés térmico, partículas en la atmósfera, máquina, alguien dijo sin parada de emergencia, pero otras cosas más que ustedes también tienen que analizar. Hay un riesgo de atrapamiento. No tenía capacitación. No había capacitación. Yo le dije que lo capacitó un empleado, que era un operario anterior, no un especialista en higiene y seguridad. No había un procedimiento de trabajo seguro. En fin, había muchísimas cosas que ustedes las pueden ver y advertir. En este caso, quiero que ustedes hagan el análisis. Ahí en las indicaciones del trabajo práctico van a ver qué es lo que les pido, pero me interesaba relatarles esto en forma en el Zoom para que después entendieran la situación. Creo que resulta interesante el marcarle estas condiciones, yo le diría, extremas de falta de seguridad, que como ven, existen. No es frecuente que esto suceda, pero a mí me tocaron casos muy graves, como en pericias, con fallas enormes, ¿no? En este momento me están intimando por una pericia, recién veo el informe, de una persona que tenía que colgar en unos ganchos que se desplazaban para pintura, una máquina de cortar el pasto que estaba en su etapa de producción previo y estaba lleno de elementos cortantes. Lo colgó, se zafó, se le cayó y le produjo una
un corte muy grande en su mano, en su brazo, le hicieron 3 operaciones, terminó con problemas en las manos, no puede doblar la muñeca, los dedos limitados, con una implicancia muy grande también en materia de limitaciones en los brazos, que ustedes saben son aspectos esenciales. Lo estaba viendo en este momento, previo justamente a que ustedes entraran en esta situación. Casualmente estoy por coordinar con la empresa para ir a ver el lugar de trabajo. Pero bueno, estas son situaciones. Pasan, creo que contarles y explicarles y hacerles ver fotos les permite ver un poco la realidad. No es normal esto, es una situación extrema, pero es bueno que ustedes la conozcan. De alguna manera yo creo que esto es como hacer una suerte de visita a una empresa, porque le estoy contando un hecho real, le estoy haciendo ver fotos, hay aspectos que también les comento, que están en todo el material que les doy, así que considero que que es una buena manera de realizar una práctica, que es la idea de la materia. Así que bueno, van a tener las consignas y ahí verán ustedes el trabajo que les pido. ¿De acuerdo? Sí, de ¿Tiene acuerdo, fecha, profe? Bueno. ¿El trabajo? ¿Cómo? Si ya le puso fecha al trabajo. No lo entiendo, disculpe, ¿sí? Si ya le puso fecha de entrega al trabajo práctico. No, le voy a dar tiempo, no quiero atorarlos. ¿Cómo están ustedes? ¿Están con mucho trabajo? Con muchísimo. Bastante Casi que no complicado. llegamos. Le voy a dar margen para que... Por otra parte, el trabajo, en este caso, yo los orienté bastante en una serie de aspectos, pero también le voy a dar un material de trabajo y de estudio que quiero que lo vean y lo analicen. Y como le digo, yo quiero que ustedes apliquen temas teóricos que vimos a casos prácticos. Y es lo mismo que vimos en la clase pasada, que yo ya se lo voy a subir a Classroom. La idea es que ustedes puedan entender árbol de causa, matriz de riesgo, secuencia de la acción, de la prevención, todas esas cosas que estamos viendo teóricas, puestas en casos prácticos. O sea que analizar el caso y aplicar, tengo que leer realmente la consigna. Todavía no lo subió, ¿no, profe? No, falta la consigna. Sí. En la consigna ustedes van a ver detalladamente lo que les pido. Perfecto. El Sí. objetivo de esta clase Perfecto, es profe. que entendieran un poco el problema. Igual van a ver la foto, van a ver la descripción, pero creo que con esta explicación les sirve para saber de qué se trata y algunos otros datos relacionados con la persona que les comenté y demás, como para que ustedes se sitúen. ¿De acuerdo? ¿Se realiza siempre en grupo? Sí, trabajo en grupo, siempre en grupo. Perfecto, profe. Bueno, muy bien. Vamos a esperar un rato. Yo estoy un poco medio, como le dije, desde hace 2 o 3 días que vengo un poco mal, pero bueno, vamos a empezar con la clase de ergonomía en unos 6, 7 minutos. Ok, son y 35 ahora. 35. Profe, dejamos 10 minutos, ¿quiere? 10 Así se minutos, recupera me parece. bien. 10 minutos dejamos, Menos cuarto. 10 entramos. minutos. menos cuarto. Vale. Muy bien, Gracias, profe. gracias. No, al contrario. Un ratito. Hasta luego. Hasta luego.